Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, espero que estén teniendo muy buen día. En el día de hoy estoy aquí para presentar una review más sobre productos mundialistas edición 2026, en la cual ya este es el tercer video en formato largo que hago sobre ediciones limitadas relacionadas con el mundial. Y esta vez no es la excepción, porque esta vez tengo la edición limitada de Obao Garnier Active, que es una edición limitada con 48 horas de protección con una fragancia intensa, en la cual tiene antimanchas bacterial. Y bueno, con un contenido de 65 gramos tenemos la versión que, digámosle así, es versión en bolita, para ponérselo más, digamos así, más cerca en la axila. Y en cambio tenemos también la versión en aerosol, que es prácticamente lo mismo, solo que esta vez en versión body spray, con un contenido de 89 gramos con 150 mililitros. Y bueno, tengo que decir que el precio de este y este no fue el mismo, sino que este me salió como en 38.50, mientras que este fue en 42 pesos en tiendas Chedraui. Así que vamos a ver cuál de las dos versiones es mejor, si este o este. Comenzando prácticamente con este para darle más detalladamente una muestra al producto y luego a este también. Así que ya comenzamos. Bueno, la pregunta de hoy ahora sí es: ¿cuál de las dos versiones será mejor? ¿La versión en bolita o la versión en aerosol? Y bueno, si se dan cuenta, este aerosol no tiene ninguna protección como lo tienen, por ejemplo, los otros body sprays, como el de Playboy, Ads o el de Rexona. Este abre más fácil que ese, la cual solamente le giras y ya puedes sacar obviamente pues el spray que tiene dentro. Y este pues nada más se abre así. La verdad que sí huele bastante intenso. Y sí, tal como lo dice el producto, es fragancia intensa, y en eso sí estoy de acuerdo porque es verdad. Pero ahora sí, ¿valdrá la pena o no? Bueno, me voy a poner de este lado
la versión en bolita para ver qué tal, y también me voy a poner la versión en aerosol para ver qué tal, pero en la otra axila. Pues la verdad de este sí se siente bastante intenso tal como lo dice, pero ahora es turno del desodorante en aerosol. A pesar de que es el mismo olor, siento como que cambia mucho en esta versión que en esta, obviamente, porque esta es versión en aerosol y esta como que digamos así, pues en versión bolita, que es un antitranspirante, pero que no es tanto en barra como tal. Sin embargo, en este como que se siente más de hospital, yo no sé por qué razón. Yo creo que son más, digamos así, más diferentes en el sentido de que tienen un olor bastante intenso, pero como que se siente más diferente. En cambio con este, el olor es el mismo, solo que cambia obviamente pues la presentación. En la cual como que obviamente se siente muy diferente, pero prácticamente vamos a ver dentro de un día para dar resultados finales y cuál de los dos vale más la pena, si este o este. Así que vamos a ver mañana para ver qué tal, porque en este sí se siente muy diferente y en este también, a pesar de que son el mismo olor, como que sí se siente una diferencia bastante abismal. Así que mañana continuamos para ver qué tal. Y bueno, después de que ya pasó un día probando tanto la versión en bolita como en aerosol del mismo desodorante de edición limitada Time de Obao Garnier, tengo que decir que de este lado donde me puse de podemos decir que todavía sigo sintiendo ese olor. La verdad, pues no me manchó como tal esta versión, pues digamos así en bolita. Esta como que le encontré un poquito más de desventaja en unas cosas, y es que resulta que quedaba bastante seco. En esta parte como que quedó un poquito de sudor mientras me lo ponía. Es decir, en la parte donde me puse la versión en aerosol, pues la verdad como que sí me dejó un poquito más sudado, digamos en sí, porque como saben, el día de ayer pues estuve en aire acondicionado y luego pues hubo una calor, digamos así, un poco sofocante debido al cambio de clima que tenía yo pues en el día de ayer durante el transcurso del día. Ahora, de que sigue oliendo bien, sí, pero en menor intensidad comparado a este. Así que yo digo que de calificación, pues se va a llevar, pues digámoslo así, una calificación más alta que este. Así que le voy a poner una calificación de un 8, mientras que de se va a llevar una calificación de un 7. Así es, porque la verdad pues sí le sentí diferencia, a pesar de que son el mismo olor, solo que en diferentes presentaciones. Y bueno, dime con cuál de las dos versiones te quedas tú, con esta o con esta. No olvides de escribirlo en la caja de los comentarios. Y bueno, esto fue todo ya por el día de hoy. Espero que este video sea mucho de tu agrado. Comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete para que este video logre llegar a más personas. Tampoco te olvides de activar las notificaciones para cuando llegue algún nuevo video. Y bueno, yo fui Taxilaga Batsi y nos vemos en la próxima. Hasta luego.